Dios le bendiga a todos. Bienvenido nuevamente a Hablando Bíblicamente. Hoy vamos a estar hablando si la Sagrada Escritura se contradice cuando dice Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Por ejemplo, este pasaje bíblico está en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Es algo que hay muchas personas que la usan y se refieren al Señor sobre esta parte, pero hay muchas personas que han cuestionado que nuestro Señor en la Sagrada Escritura, otros pasajes bíblicos, otros libros de los profetas, se ha arrepentido. Pero vamos a explicar este verso bíblico y esta promesa que el Señor ha dicho, esta palabra, está en Números capítulo 23, versículo 19, y podemos leer. Dice el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Entonces, aquí vemos este pasaje bíblico, donde Balaam le comunica esto a Balac, que quería maldecirle al pueblo de Dios, pero en realidad a Balaam le fue dado orden de bendecirle al pueblo de Dios. Primero tenemos que ver en qué sentido Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Sabemos que Dios no es hijo de hombre, pero ¿en qué sentido Dios no se arrepiente? En el sentido también de donde dice que Dios no es hombre para mentir, eso estamos claros, que Dios no miente. Pero en el sentido de arrepentirse podemos ver otros versos bíblicos, otros pasajes bíblicos que hemos encontrado que Dios se ha arrepentido. Dentro de los cuales está Génesis capítulo 6, por ejemplo, que dice, el capítulo 6, versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Vemos que Dios se arrepintió, Jehová Dios de los ejércitos se arrepintió de haber hecho al hombre. En este sentido, Dios se ha arrepentido. Pero vamos a ver en el sentido donde dice, en Números capítulo 23, versículo 19, cuando dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, lo que el Señor no ha prometido a nosotros, en realidad, el Señor no se va a arrepentir de dárnoslo, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien. Hay un protocolo. El Señor nos ha dicho y nos ha dado salvación a través de Jesucristo. Le ha dado bendición al pueblo de Israel a través de los años, pero siempre y cuando el pueblo de Israel fue obediente. Incluso vemos que se quedaron de 20 años hacia arriba, perecieron en el desierto, no recibieron la tierra prometida porque fueron desobedientes a nuestro Señor. Pero vemos que en realidad que los fueron de 20 años hacia abajo, sí recibieron la tierra prometida. Así también nosotros, si somos obedientes a Dios, vamos a recibir la bendición de Dios. Nosotros vamos a recibir la bendición de Dios, lo que Dios ha prometido para nosotros. Dios no ha prometido una salvación tan grande a través de su Jesucristo, que si nosotros guardamos sus mandamientos, si creemos con todo nuestro corazón en nuestro Señor Jesucristo, en realidad Dios nos va a dar la salvación. Y Él no se va a arrepentir de darnos esa salvación. Por ejemplo, mira, ese muchacho o ese hombre está haciendo la cosa bien, ese siervo está haciendo la cosa bien, pero ahora yo veo que yo tengo que darle la salvación porque llegó su tiempo y en realidad no se la voy a dar porque yo veo como que esa salvación es demasiado grande para él. Dios no va a hacer eso. Dios lo que no ha prometido lo va a cumplir. Hay un ejemplo muy claro que pasó con Ananías y Zafira, y fue que ellos se arrepintieron de dar lo que habían prometido. Es un ejemplo en Hechos capítulo 5. Ellos prometieron que iban a vender una heredad y el valor de esa heredad la iban a ofrendar, o sea, la iban a donar, la iban a dar a la iglesia. Pero cuando ellos vieron que el precio de la heredad se le encontraron mucho y no dieron la heredad completa, o sea, ellos se arrepintieron de dar, por ejemplo, esa bendición o esa ofrenda que ellos decidieron dar, que ellos prometieron dar, no la dieron. Entonces vemos que se arrepintieron porque son hijos de hombres, son hombres. Pero Dios no es así, Dios no se arrepiente. En este sentido, que Dios no se arrepiente cuando Dios nos promete bendición a nosotros, cuando Dios nos promete algo a nosotros y nosotros cumplimos con eso para nosotros recibir lo que Dios nos ha prometido. Dios no se va a arrepentir de darnos lo que nos ha prometido. Entonces Dios no se va a arrepentir nunca, no es hijo de hombre para arrepentirse. Pero si tú o yo hacemos lo malo, Dios no nos va a dar en realidad lo que nos ha prometido, porque no estamos haciendo lo correcto para recibir lo prometido. Porque hay un renglón, hay un requisito para recibir lo prometido.
Y en realidad, esta es la situación. Si queremos salvación, el requisito es que tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo con toda nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que creer en Él, recibirle como suficiente y único Salvador, guardar sus mandamientos para recibir la salvación. De otro modo no la vamos a recibir. Entonces es lo mismo que pasa. Vemos otro pasaje bíblico, en realidad, donde también aparece que el Señor se arrepintió. Por ejemplo, se arrepintió del mal que había hecho a Israel, porque Israel se arrepintió también. Vemos cuando Jonás, que vemos también que fue a predicarle y Dios había prometido en realidad que en 40 días iba a destruir la tierra, pero vemos que también en realidad el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios se arrepintió del mal que iba a traer sobre ese pueblo. Pero no es el mismo sentido, o sea, vemos que la Biblia no se contradice, no hay contradicción aquí del texto, sino lo que hay una mala interpretación de lo que se está diciendo. Podemos entender que Dios no se contradice, que Dios no se equivoca, porque ciertamente Dios no se arrepiente de lo que no va o de lo que no promete a nosotros. Dios no promete una salvación, Él no se va a arrepentir aquel día. Ah, mira, esa muchacha, ese muchacho, mira, bueno, llegaron, están guardando mi mandamiento, llegó el día, llegó el momento de su partida, hay que salvarlo, hay que dar la salvación. No, esa salvación como que está muy grande, yo como que me encuentro muchas bases. No, Dios nunca va a hacer eso, porque Dios lo que no ha prometido no lo va a dar, Dios lo va a cumplir, porque Dios es bueno, Dios es poderoso y Él no miente. Y es en esta situación que cuando Balaam, por ejemplo, iba a bendecir, porque Dios le dio orden como profeta para bendecir al pueblo de Israel, Balaam le dijo que no, le estaba pagando. Y en realidad Dios había prometido que le iba a dar todos los pueblos, todas esas naciones la iba a conquistar para el pueblo de Israel. Y Dios prometió esto. Y en ese momento el pueblo de Israel estaba haciendo la cosa bien. Entonces lo que Dios prometió tenía que cumplirlo. Porque en realidad el requisito que ellos tenían de guardarse para Dios, de llevar los mandamientos de Dios, lo estaban haciendo y lo hicieron. Y por eso Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Espero que hayan entendido y que entiendan que cada día más la palabra de Dios no se contradice. En realidad lo que nos contradecemos somos nosotros, lo que damos mala interpretación a la palabra de Dios somos nosotros, pero con la revelación del Espíritu Santo vamos a entender que la palabra de Dios es perfecta, apta para redarguir, para salvar al hombre, y en realidad cada uno de nosotros tenemos que aprender y pedir dirección del Espíritu Santo de Dios para entender esta palabra. Espero que todos hayan entendido. Dios me le bendiga a todos, Dios te bendiga también a tu familia y que en realidad todos podamos venir a un arrepentimiento y podamos guardar la palabra de Dios como Él manda.